vamos a comentar en este clip la película A través de los olivos. La película A través de los olivos fue dirigida por el director iraní Abbas Kiarostami y es la tercera de la denominada trilogía de Cocker o trilogía del terremoto. Recordarán que la primera película de la trilogía era ¿Dónde está la casa de mi amigo?, que narraba la peripecia de Ahmed Hammapur para devolverle el cuaderno de deberes a su amigo Mohamed Reza Nematzadeh, y eso le obligaba a viajar por las aldeas próximas a Cocker. Recordarán también que en el año 90 se produjo un terremoto y que eso estimuló la segunda película de la trilogía. En esta segunda película, el director Kiarostami suponemos que va a buscar a los niños de la primera película para ver si han sobrevivido o no han sobrevivido. Bien, la segunda película, como esta tercera película, son clásicas películas de cine sobre el cine. Ustedes van a encontrar muchas películas en las que hablamos del rodaje de una película. Algunas clásicas que les recomiendo es, por ejemplo, La Noche Americana de François Truffaut, una fantástica película sobre el cine, o otra película que ya fue comentada anteriormente, que es la película Sunset Boulevard. Sunset Boulevard es una película con una estructura muy semejante a Close Up, que es una película de Kiarostami. A veces también las referencias al cine aparecen de manera simbólica. Por ejemplo, aquí tienen a la parte superior derecha un fotograma de los 400 golpes en la que el protagonista, Antoine Duanel, que es un joven, un niño, prácticamente un adolescente con la chaqueta a cuadros, sale de una atracción de feria que simula un viejo praxenoscopio. El praxenoscopio es uno de los primeros artilugios cinematográficos que se inventaron. Y está seguido por el personaje en la parte inferior, es el propio director que entra en cuadro en esta secuencia imitando lo que solía hacer Alfred Hitchcock. En la parte inferior tienen precisamente un fotograma de La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, que es también una película que simbólicamente trata del cine. Hay un fotógrafo que ha sufrido un accidente y que se dedica a contemplar a sus vecinos por las ventanas de su apartamento. Estas ventanas no son más que un remedo de la pantalla. Hay otras veces en que los actores se dirigen a la cámara y hacen comentarios que rompen la acción. Esto ya lo vimos en la película anterior de la trilogía, La vida continúa, cuando el personaje del carpintero, o mejor dicho, el personaje que había interpretado al carpintero en la primera película, se dirige a cámara para pedir un vaso con el que dar de beber al hijo del director. Esto lo van a encontrar ustedes, por ejemplo, muchas veces en las películas de los hermanos Marx, y se utiliza mucho como un recurso humorístico, esta ruptura de la cuarta pared que se denomina. Bien, pues todos estos elementos, la ruptura de la cuarta pared, el cine sobre el cine, la búsqueda de una especie de metapelícula sobre la metapelícula, que ya es la segunda película de la trilogía, lo vamos a encontrar en Entre los olivos. Por otra parte, este recurso a la obra de arte, que habla sobre la obra de arte, no es nada, no es nuevo. Ustedes, por ejemplo, lo van a encontrar en el inmenso cuadro Las Meninas de Velázquez. Es decir, vemos como en un cuadro vemos cómo se pinta un cuadro. Es decir, lo que estamos viendo es cómo Velázquez, o lo que ha representado Velázquez es cómo Velázquez hace un cuadro al rey y a la reina, y lo que estamos viendo en las personas que contemplan el cuadro que estamos pintando. Bueno, pues esta idea de que el cuadro sea el espectador, es decir, lo que estamos viendo son los espectadores de la pareja real a la que está pintando Velázquez, esta idea, por así decir, de girar la cámara, de ver el dorso del cuadro, es la que busca Kiarostami con la trilogía. Lo que queremos es girar la cámara, ver el dorso de la pantalla, salirnos de la pantalla,
porque en definitiva la pantalla es ficción, es evasión, y entonces este cine sobre el cine o este recurso al fuera de cuadro, el no uso del plano contra plano, etcétera, lo que pretenden es esto mismo, es decir, que el espectador vea la película no como una evasión, sino como una introducción en la realidad, como una sumersión en la realidad. Esta es la estructura, por tanto, de la trilogía, donde está la casa de mi amigo, la vida continúa y a través de los olivos, y ya expliqué cómo el mecanismo de disociación de los personajes en personas y personajes o de la repetición del director o de la película dentro de la película aparecía en Close-Up y era el mecanismo, el dispositivo, el engranaje que permite construir esta trilogía a manera de muñecas rusas. Una película incluye a las demás. Entre los olivos comienza con un plano realmente sorprendente en la que un individuo se presenta. Dice, yo soy Mohamed Ketzabars. Bueno, Mohamed Ketzabars es un actor conocido en Irán porque ha participado de muchas, como actor secundario, de muchas películas, de muchas series de televisión. Y dice, soy el actor que interpreta al director de la segunda película. Es decir, lo que vamos a ver es una película sobre el rodaje de la segunda película, que como recuerdan es una película sobre la primera película. Con lo que estamos rizando el rizo, estamos subiendo un plano de ficción más, ¿no? Este actor, Mohamed Ketzabvar, que está interpretando al director Kiarostami, por tanto, porque el director de la segunda película es Kiarostami, está en una escuela, con lo cual estamos repitiendo también el comienzo de la primera película. Recuerden ustedes que la primera película comenzaba en una escuela y se encuentra pues en la sección de mujeres de jóvenes de una escuela, procediendo a la selección del casting. Es decir, está buscando que mujeres pueden interpretar los diversos papeles del guión de la película. Y aquí nos aparece, entre ellas hay un pequeño diálogo y nos aparece Tahere. Entonces se supone que esta Tahere va a interpretar el papel de la recién casada en la segunda película, pero vamos a ver que ella tiene un problema con el actor que interpreta al recién casado. Es decir, lo que allí era felicidad o esperanza, aquí vamos a ver que es un conflicto realmente importante. Después de esta primera parte, vienen los títulos de crédito y ahí escuchamos un ladrido de perro, que probablemente sea una referencia al Pan y la callejuela, el primer cortometraje. Nos aparece un coche que va circulando por una carretera de montaña. Sabremos después que está conducido por la señorita Shiva, que es la ayudante del director. Es decir, este personaje que aparece ya en la segunda película, cuando el personaje que interpreta al carpintero de la primera pide el vaso de agua. Entonces el director Kiarostami le dice a la ayudante de dirección que busque el vaso, que le dé el vaso al actor. Bueno, pues esta persona se dirige al set de rodaje, es decir, nosotros también nos dirigimos a la película, al interior de la película. Estamos exactamente igual que también en el viaje hacia la tiniebla, hacia la oscuridad de la segunda película, y recoge a una persona que averiguamos inmediatamente que es el maestro que interpretaba al maestro en la primera película, o al menos eso es lo que dice en el guión, eso es lo que él interpreta, y que había quedado con la señorita Shiva para que le acercara al autobús y porque ella le había hecho el encargo de que a ver si le podía conseguir tiza para la claqueta, con lo que la claqueta del cine, este artilugio con el que se registran las diferentes tomas y la pizarra de la escuela acaban identificándose. Es decir, hay una identificación maestro-actor, más adelante veremos maestro-director, y pizarra, claqueta o pantalla,
La pizarra en definitiva no es más que una pantalla, y ahora con las técnicas modernas, pues bueno, incluso hablamos de pantallas digitales que no son más que la síntesis entre pizarra y pantalla. A continuación van a aparecer por el retrovisor, y este es un detalle interesante porque estamos volviendo la vista atrás, esto es lo que simboliza el retrovisor. Van a aparecer dos jóvenes que han quedado con la señorita Shiva para proporcionarle unas macetas para el set de rodaje. Y estos jóvenes son los hermanos Agmapur, que son los protagonistas de la primera película. Es decir, lo que tenemos en la tercera película es que se está rodando la película en la cual el director Kiarostami va a buscar precisamente a estos niños, que aquí aparecen como pues niños que quieren ver la película y que bueno, pues colaboran en la película. Con lo que en este momento hemos cerrado el círculo. Es decir, en este momento la película se refiere a la búsqueda de los niños que aparecen en la película. Una vez han dejado la señorita Shiva les propone ir a ver el rodaje, pero ellos aducen que tienen que estudiar porque tienen deberes, con lo que estamos en el primer argumento. Es decir, el niño Hamed tiene que hacer deberes, el niño Mohamed Reza Nematzadeh tiene que hacer deberes. A continuación mueve el coche de nuevo a la señorita Shiva y pasamos por este fotograma que realmente es magnífico porque en él se resume la trilogía. Es decir, si tuviéramos que escoger una imagen para resumir las tres películas, pues sin duda sería esta imagen donde vemos por una parte la escuela de la primera película, pero es una escuela que después del terremoto ya está instalada en una tienda de campaña, con lo que ya estamos hablando del terremoto, de sus efectos, que era el tema de la segunda película. Pero todo esto enmarcado por la ventana del auto, del coche de la producción, que ya expliqué que era una especie de recurso, era un símil del mismo fotograma, era el símil de del mismo film, con lo que aquí tenemos sintetizado todo. Aquí tenemos los deberes de la primera película, aquí tenemos la vida continua de la segunda película, aquí tenemos Entre los olivos de la tercera película. Después de esta primera parte, lo que vamos a ver será cómo se filma repetidamente una secuencia, que es la secuencia en la que Kiarostami, por así decir, o el pseudo Kiarostami, habla con el joven que se acaba de casar. Pero no solamente vamos a ver el artificio fílmico, es decir, no solamente vamos a ver cómo se rueda una secuencia, sino que también vamos a descubrir que detrás de la historia que está contando la película existe otra historia. Claro, naturalmente otra historia que está contando otra película. Es decir, lo que Kiarostami nos está mostrando es la contradicción entre lo que se presenta en la segunda película y lo que se presenta en la tercera película. Con lo que, naturalmente, el espectador extrae inmediatamente la conclusión de que aquello que se presenta en la tercera película también es ficción, con lo que podríamos continuar la serie. Es decir, lo que hace la presentación del artilugio de la ficción es de construir la ficción, es dirigir la mirada del espectador hacia la realidad. Es decir, es una película que intenta exceder su propio marco, intenta, por así decir, salirse de la pantalla mediante esta duplicación de planos de ficción, podríamos decirlo de esta manera. De manera que vemos la cámara, es decir, vemos la cámara, o hay una cámara que enfoca a la cámara. Es decir, aquí tienen, por ejemplo, como el director, el Kiarostami, por así decir, de la tercera película, que ya se ha presentado y ha dicho que es un actor, por lo tanto no hay posibilidad de engaño. El actor Kiarostami interpreta a Kiarostami rodando a Kiarostami, con lo que podemos deducir que hay otro Kiarostami, que es el Kiarostami real, detrás de la cámara que hace este enfoque, ¿no? Y aquí podemos ver al fondo cómo los niños, los hermanos Agmapur, ven cómo se rueda la película, de cómo son buscados, o mejor dicho,
vemos cómo, o sea, hay una reconstrucción de este rodaje, con lo cual hay una ficción de la ficción. También ayuda a esta identificación, a este juego de espejos, el hecho de que el equipo de rodaje se instala, bueno, naturalmente están rodando en un territorio asolado por el terremoto, y el equipo de rodaje se instala en unas tiendas de campaña en el mismo sitio donde se había instalado la población superviviente en la segunda película, es decir, una bifurcación de caminos con un riachuelo, una pequeña loma. Bueno, pues allí donde estaban los refugiados de la segunda película, tenemos al equipo de rodaje en la tercera película, con lo que se produce este juego, ya digo, este juego de espejos, este juego de identificaciones y de metáforas. Con lo que tenemos, si ustedes lo ven así, ¿no? Es decir, tenemos un Kiarostami, un actor que interpreta a Kiarostami, un actor que interpreta al director cuando el otro es actor. Es decir, tenemos un desdoblamiento del mismo director que ya habíamos visto en la película Close Up. En definitiva, tenemos tres directores. En aquella película también teníamos el director de la bicicleta, el impostor que quería ser el director de la bicicleta, y teníamos a Kiarostami, que también aparecía en cuadro. Bueno, pues esta trilogía de películas corresponde, por así decir, a esta disociación, a esta multiplicación de la misma figura del director. Bueno, y siempre cabe la pregunta de si estamos viendo el rodaje de la segunda o estamos reconstruyendo el rodaje de la segunda. Bueno, pueden comparar las dos películas, se encuentran algunas versiones en internet, se dan cuenta que es una reconstrucción, es decir, que no estamos viendo exactamente el rodaje de la segunda, pero esto ya tampoco nos interesa, porque ya en este punto de ficciones, bueno, pues ya no nos interesa saber si estamos asistiendo, por así decir, a un documental o una película, porque en definitiva no existe disociación, es decir, todo documental también está preparado, también tiene ficción, también hay una elección del punto de vista, del foco, de la iluminación, etcétera, etcétera, ¿no? Y como he dicho, en este juego de espejos se produce la identificación entre el director y el maestro, que queda muy explícita en la película cuando el director traspasa una especie de cuerda amarilla que ha colocado para que los niños no entren en el set de rodaje. Él la traspasa y se pone a hacer preguntas a los niños como si fuera un maestro. Esto es lo que es muy importante en la trilogía. Es decir, la trilogía nos está hablando no solo de la escuela iraní o no solo de la escuela de Koker, sino del mismo proceso de aprendizaje, del proceso de aprendizaje que podemos llevar a cabo también con el cine. Con lo que, de alguna manera, la identificación entre cine y educación va mucho más allá de lo que recoja la película o las diferentes películas sobre la escuela. Hay una secuencia también interesante que es el único flashback que se permite en la trilogía, el único momento en el que la acción vuelve hacia atrás, que tiene una centralidad también muy importante en la narración de la película. Es el momento en el que Hussein coincide con Tahere en el cementerio. Según dice Hussein, Tahere le lanza una mirada que anima sus expectativas respecto a poder contraer matrimonio con la joven, pero nosotros no vamos a ver esa mirada. Es decir, siempre el elemento fundamental, como sucedía con el momento en el que Hamed cogía por error el cuaderno de su amigo o le hacía los deberes, estos momentos no los vamos a ver. Es decir, siempre Kiarostami nos hace una elipsis para que nosotros seamos los que reconstruyamos este momento, y pensemos si realmente Tahere le ha lanzado esa mirada o no, o ha sido una invención de Hussein. Cuando Hussein abandona el cementerio y discuta con la abuela de Tahere, que al mismo tiempo es la mujer con una casa derruida en la segunda película, o la abuela del mismo Hamed en la primera película, la misma actriz, y la podemos identificar fácilmente, es cuando entra, por así decir, en el set de rodaje de la secuencia del niño, del bebé en el bosque,
de la segunda película. Y esto es lo que determina que Hussein sea contratado y en definitiva que aparezca, que sea contratado como ayudante en el campo en el campamento que ha montado el equipo de producción, y que en definitiva aparezca su historia como la historia central de la tercera película. En esta historia, Hussein vuelve a recorrer el camino que recorría Hamed en la primera película, fotograma que ya habíamos visto en la segunda película, que es un intercalado que aparece allí también, bueno, sin que en ese momento sepamos cuál es su explicación. Al final, Hussein va detrás de Tahere vuelve a casa y se alejan. Son 2 puntos en un campo, pues probablemente de trigo, entre los olivos, y hay un cambio de música, como sucede también en el final de la segunda película, y vemos cómo los puntos se acercan y repentinamente el punto que identificamos como Hussein vuelve corriendo hacia donde ha dejado algunos utensilios, y no sabemos realmente qué ha pasado. Quiero decir, no es un final cerrado, es un final que, como corresponde a lo que vengo contando, el director nos permite que nosotros construyamos nuestra propia película. Bien, esta película se inspira, como toda la filmografía de Kiarostami, también en una gran película española del director vasco Víctor Erice, que es El espíritu de la colmena. A esta película dedicaré otro clip, por lo que solamente comentaré aquí que es una película que bascula, que pivota sobre una secuencia central en la cual la protagonista, Ana, ve el cine, es decir, ve la película Frankenstein, y entonces de esta imagen de la niña contemplando el monstruo, en definitiva, es lo que da origen a la película. Es decir, quiere decir que lo que está, el artificio que pretende Erice o que pretende Kiarostami o que pretenden los dos, porque como ya expliqué, cruzaron correspondencia y esa correspondencia dio origen a una exposición en el Centro Pompidou de París y en el Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona. Es lo que pretenden es, por así decir, un cine que acaba girando la cámara y buscando la mirada del espectador, es decir, buscando la realidad, no la evasión. Bueno, pues a partir de este principio podríamos preguntarnos cuál sería la continuación de la trilogía. Es decir, tenemos una película que es Donde está la casa de mi amigo, tenemos una segunda película que es Si la vida continúa, sobre la primera película, tenemos una tercera película que trata sobre la segunda y también sobre la primera, porque reproduce el esquema de la primera, que es Entre los olivos. Bueno, pues podríamos preguntarnos cómo podríamos continuar esta serie. La respuesta fácil sería decir, bueno, pues vamos a hacer una película sobre el rodaje de la tercera película. Bueno, pues esta sería la respuesta fácil y naturalmente no la respuesta que daría Kiarostami. La respuesta que da Kiarostami se encuentra en otra de sus películas, que es Shirin, del año 2008. Bueno, Shirin es una película, podríamos decir más bien un experimento cinematográfico que se presentó en el Festival de Cannes. Y hay que explicar bien la mecánica de esta película, que ya digo que intenta girar todavía más la cámara para enfocarla al espectador. Shirin es el nombre de una princesa de la tradición literaria persa, donde se conserva un poema épico del siglo XII que se titula Khosrov y Shirin, ¿no? Las aventuras de Khosrov y Shirin. Piensen ustedes, por ejemplo, pues en el Mio Cid o cualquier otro poema de la época, donde pues hay aventuras de caballeros, de reyes, de princesas. Bueno, pues Shirin, el príncipe Khosrov se enamora de la princesa Shirin
Y luego pues, nos tienen sus aventuras y sus desgracias. Sobre sobre este poema épico se han hecho diversas versiones cinematográficas. Una de ellas, en los años 60, clásica y bien conocida en el mundo iraní. Bien, el experimento cinematográfico de Kiarostami consiste en proyectar esta película a un auditorio mayoritariamente de mujeres y registrar las reacciones de los espectadores, o de las espectadoras, mejor dicho. Es decir, nosotros estamos viendo el rostro de las espectadoras que van cambiando su gestualidad conforme oímos las aventuras de Shirin. Es decir, de fondo estamos oyendo la película de los años 60, y en esta película Shirin va atravesando diversas circunstancias, y las mujeres que están contemplando la película, pues esas circunstancias de lo que le pasa a Shirin se refleja en su gesto, pero nosotros también estamos escuchando la película Shirin, con lo que nosotros también estamos siguiendo esas aventuras, con lo que nuestro rostro también está sufriendo las transformaciones que vemos en la pantalla. Es decir, es como si realmente la pantalla se hubiera convertido en un espejo. Es decir, sería el límite en el que la cámara ha girado y estamos con esta disociación del sonido y de la acción. Estamos casi contemplándonos a nosotros mismos, porque nosotros mismos también estamos modulando nuestro gesto respecto de lo que estamos escuchando que acaece la princesa Shirin. Como ven, es una especie de película refleja, es una especie de película donde esta reflexión, esta especulación, también podríamos decir etimológicamente, alcanza su nivel máximo. Bueno, esto siempre es difícil de decir, que no sea posible hacer una película más allá de esta. Y creo que sí, creo que hay otra película de Kiarostami que se llama Copia conforme o Copia certificada, según las diversas traducciones, una película del año 2010, protagonizada por Juliette Binoche, que también es una actriz que aparece en esta película de Shirin, la única mujer, por así decir, no iraní, que aparecen un centenar de mujeres viendo la proyección. Bueno, la única conocida no iraní es Juliette Binoche, ¿no? Bueno, pues Juliette Binoche protagoniza Copia conforme o Copia certificada de 2010, que es una película que, por así decir, riza todavía más el rizo, y lo hace con un recurso muy interesante. Bueno, aquí tienen a Juliette Binoche. De nuevo tenemos dentro del coche, de nuevo tenemos esta road movie, esta idea de la película que se desplaza, y que, bueno, Copia certificada o Copia conforme parece una adaptación de Viaje a Italia, que es una película de Rossellini. Bueno, sin lugar a dudas, Roberto Rossellini es un director que influyó muchísimo en Truffaut o en Victor Erice. Es lo que se llama neorrealismo italiano, y lo que tenemos aquí es exactamente esto, es decir, un intento de mediante la ficción acceder a la realidad. Podríamos decir que Kiarostami es un neorealismo iraní. Lo que sucede, o la trama de Copia conforme, es es una trama un poco paradójica. Hay una galerista de arte que recibe, ha llegado a su localidad, estamos en la Toscana, ha llegado un escritor que ha triunfado con un libro sobre las copias artísticas, es decir, sobre las falsificaciones o las imposturas. Recuerde que ya estamos todavía en el tema de las imposturas de close-up. Y
el director presenta este libro donde valoriza, digamos, precisamente esto, las copias, las falsificaciones, las imposturas. Recuerden ustedes que a las películas se les llaman copias, es decir, lo que se proyecta en una sala de cine es una copia de un máster, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando también del cine, de las copias, del valor de lo no original. Y también recuerden que acabo de decir que es una adaptación de Viaje a Italia de Rossellini. Bueno, después del acto de presentación, que corresponde al primer fotograma que les pasé anteriormente, esta sala que comenzamos con un plano en el que los espectadores de la sala nos contemplan a nosotros, espectadores de la película. Bueno, pues después de esta presentación breve del libro, la galerista se ofrece a acompañar al autor del libro hasta que coja su tren a las 8 de la noche y enseñarle bueno, pues, el entorno de la localidad. Y por eso estamos pues, en paisajes realmente muy bellos de la Toscana. Y en un determinado momento, a mitad de la película, esta historia da un giro y ya no tenemos una galerista que amablemente invita a un escritor a aprovechar el tiempo que le queda antes de coger el tren para conocer el entorno, sino que tenemos a una pareja que está en crisis y que están visitando los lugares en los que fueron felices para ver si pueden o no reconciliarse. De manera que aparece una segunda historia y entonces no sabemos, el espectador al final no sabe, por así decir, cuál es la historia original y cuál es la historia falsa. Es decir, no sabemos si es una galerista y un escritor que en determinado momento están coqueteando o están seduciéndose, jugando o interpretando el papel de una pareja en crisis, o si es una pareja en crisis que ha estado, por así decir, jugando el papel de que son dos personas que han coincidido pero que son distantes. Esto recuerda un poco aquel dibujo de Escher en el que una mano está dibujando otra mano. Es decir, no sabemos al final, por mucho que podamos ver la película, uno no acaba de decidirse cuál de las dos historias es la historia correcta. Es decir, si son una pareja que simula, son dos personas que simulan ser una pareja o son una pareja que simulan ser dos personas. En este caso, cuál sea la historia de ficción y cuál sea la ficción de la ficción es incluso no se puede aclarar, ¿no? Me gustaría decir que hay un momento en la película en la que ella él ha abandonado un restaurante, ella sale del restaurante y le lleva un trozo de pan. Y en ese momento oímos el ladrido de un perro. Es decir, hay una especie de homenaje interno, casi muy sutil, al primer cortometraje del Pan y la callejuela, que originó la trilogía y que bueno, pues se continúa en la serie de películas de Kiarostami. Bueno, aquí les he dejado alguna bibliografía, pequeñas referencias bibliográficas sobre la obra de Kiarostami que bueno, pues me han permitido realizar estos clips. Insisto en que es un autor con una cinematografía muy reflexiva. Se da esta paradoja de que son películas aparentemente muy naturalistas, muy sencillas, muchas veces rodadas con medios muy escasos, pero detrás de esto tenemos esquemas fílmicos, dispositivos fílmicos realmente muy elaborados que siempre una y otra vez vuelven sobre la reflexión sobre el propio cine como mecanismo de aprendizaje sobre la realidad, como mecanismo de mostrar el propio artificio y al mostrar el artificio obligar a que el espectador no
no se evada, sino que contemple su realidad. Bueno, pues muchas gracias. Les invito a que sigan con los clips de sobre películas sobre educación o sobre el curso sobre sociedad y educación, y que bueno, pues visualicen con tiempo y con atención las películas de Abbas Kiarostami y otras películas de la muy interesante filmografía iraní. Muchas gracias por su atención.